Lucas 21, 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vamos a leerlo una vez más. Versículo 17. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Cuando nosotros oramos a Dios por una petición, por una promesa, hacemos un panorama en nuestra mente de cuándo Dios va a contestar esa petición o cuándo Dios debería contestar esa petición. Así que ponemos como tiempos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pero cuando el tiempo transcurre, el tiempo pasa y no vemos la respuesta a esa petición, no vemos la promesa cumplirse, entonces comenzamos ansiosamente a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué Dios no contesta mi petición? ¿Por qué Dios no cumple su promesa? Este es un punto muy crítico en la vida de muchas personas, porque ahí es donde muchos tiran la toalla. Otros se debilitan en su fe o pierden su fe completamente, y otras personas sencillamente buscan alternativas. Todo esto porque hace falta un elemento en la vida de la persona, del Hijo de Dios, que se llama paciencia. O sea, la impaciencia es tremenda, porque ahí es donde se pierde la paz. Una vez que perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos el enfoque. El enfoque es poderoso porque nos lleva al destino, pero se deteriora el enfoque y se pierde también. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un tiempo asignado por parte de Dios para cada cosa en nuestra vida. Quiero repetir eso. Hay un tiempo asignado por parte de Dios para cada cosa en nuestra vida. El hecho de que una promesa tarde, que una respuesta no venga y pase el tiempo, no significa que Dios está negando esa promesa. Sencillamente significa que necesitamos desarrollar paciencia en nuestra vida. El sistema de este mundo es tal que nosotros ponemos nuestras propias condiciones de cómo queremos recibir las cosas. Me refiero a que queremos las cosas ya. Urgencia. Necesito ya. Padre, dame ya. Si no, no sé qué va a pasar. Entonces hay un sentir de urgencia para las cosas que nosotros le pedimos a Él. Y es tremendo cuando sucede eso, porque de repente el enemigo aprovecha esa circunstancia para dar alternativas. Quiero hacer un pequeño paréntesis con la palabra alternativa. Eso se llaman atajos. El diablo presenta atajos. Un atajo es un camino corto para algo que queremos lograr, algo que queremos que Dios nos dé a nosotros, un camino corto para eso. Y quiero decirles que Dios nunca da atajos. Cuando tomamos un atajo es del enemigo, es de Satanás. Dios establece un camino hasta llegar allá donde alcanzamos lo que estamos anhelando, deseando, pero ese camino Dios no lo cambia, porque ese camino significa formación de carácter, y Dios no cambia eso para que logremos lo que nosotros queremos. Entonces, el enemigo ofrece atajos: dinero fácil, circunstancias rápidas,
Y eso, lejos de darnos una solución, nos empeora toda la situación. Así que muchos se van por los atajos, se van por las alternativas. Por esa razón muchas personas cambiaron su destino para mal, porque no supieron esperar, porque no tuvieron paciencia. Capítulo 1 de 1 Samuel está la historia de Ana, clamando al Señor: dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Si ella no hubiera sabido esperar, no hubiese sido la madre de uno de los profetas más prominentes, más grandes en el Antiguo Testamento, profeta Samuel, cuya palabra no caía a tierra, dice la Biblia. Trajo lámpara a Israel. Era tan necesario, tan vital la función del profeta Samuel. Pero ¿qué sucedió? Fue una mujer que supo esperar con paciencia hasta ver el fruto de lo prometido. Si toma alternativas, si toma atajos, no logra eso. Muchas personas, escuche esto, están en la tumba el día de hoy por causa de la impaciencia. Las cárceles están atiborradas de personas que no supieron esperar. Se aceleraron y cometieron cosas que no tenían que haber cometido. Impaciencia. Sueños frustrados, sueños destruidos por la urgencia del deseo de la carne, y entonces se toman decisiones apresuradas. Se casan, se divorcian, se recasan, se divorcian, se recasan, se divorcian. Impaciencia. No soportan. Gente que se casa mal, se divorcia. Gente que se casa bien, también se divorcia por la impaciencia, porque no soporta el carácter, porque no le gusta, porque no le parece, porque no sabe esperar. Es tremendo. Los mayores errores que nosotros cometemos en la vida son por causa de nuestra impaciencia. Mientras que estamos enfocados en la solución, lo que no tengo, que me hace falta, yo necesito eso, Señor, ¿por qué no me lo has dado? Y aquel sí lo tiene, aquí estamos enfocados en lo que no tenemos, en lugar de enfocarnos en que todas las cosas tienen un tiempo destinado para nosotros. Y en el tiempo de Dios todas las cosas son hermosas. Vamos a disfrutarlas. Pero, que no sé qué, que larga la espera, que no sé qué, que no puedo. Y Dios tiene un tiempo, porque en esa espera, en ese caminar está formando algo que es muy valioso para nosotros. La paciencia viene de Dios. Dios nunca desmaya, Dios nunca se cansa, Dios nunca tira la toalla. Él es eternamente paciente. Y si no fuera por su paciencia, ninguno de nosotros seríamos salvos. Porque cuánto nos ha esperado el Señor para formar nuestro carácter podrido. ¿Alguien está aquí esta mañana? ¿Qué Dios más paciente? Nos espera. Y nos sigue esperando. Y seguimos fallando. Nos sigue esperando. Nos sigue perdonando. Nos sigue amando. ¡Qué paciencia! Nosotros podemos decir, está bien, voy a esperar, pero cuando la espera se hace muy larga, entonces como que ya no nos gusta y comenzamos a buscar alternativas. Para que nosotros podamos adquirir esa característica, ese rasgo genético de Dios que es la paciencia, necesitamos conectarnos con Él y ser impartidos de su paciencia. Quiero que me ponga en la pantalla Isaías capítulo 40, versículo 29. Vamos a leer 3 versículos, 29, 30 y 31. Isaías 40, versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31. Pero
los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros hablamos de la palabra paciencia, si usted lee en Santiago capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, utiliza la palabra paciencia, en ambos versículos la raíz de esa palabra significa resistencia, significa perseverancia. O sea que es una fuerza que me permite avanzar hasta alcanzar la meta. Necesitamos paciencia porque es un poder que nos permite atravesar cualquier adversidad en la vida. Por eso el texto que leímos, Lucas 21, 19, dice que los que tienen paciencia salvarán sus almas. O sea, la paciencia va a salvar sus almas. En otras palabras, cuando tenemos paciencia, atravesamos cualquier cosa, por difícil que sea. La peor persecución la voy a atravesar y la voy a pasar. La peor necesidad voy a atravesar y la voy a pasar. La peor crisis la voy a atravesar porque la paciencia me guarda. Es un poder que viene de parte de Dios para nosotros. Esa paciencia, esa fuerza viene de Dios. Dos cosas en estos textos que leímos. Número uno, Dios es la fuente de las fuerzas, de la resistencia. La paciencia viene y se deriva de Él. Y número dos, ¿cómo la tenemos? Versículo 31, los que esperan en Jehová. ¿Qué significa eso? Que la paciencia se va a manifestar en nosotros cuando confiamos, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, porque eso produce una aseguranza que yo sé que voy a atravesar, porque Él está conmigo y Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. ¿Por qué somos impacientes? Porque nos enfocamos en los problemas en lugar de enfocarnos en Él y su palabra. Y su palabra tiene cumplimiento. Se cumple. No volverá vacía. 55:11 de Isaías. No volverá vacía. La Biblia es clara cuando dice puestos los ojos en Jesús. No dice que pongas tus ojos en los problemas o en la crisis. Puestos los ojos en Jesús, su palabra, Jesús, uno solo. Pongo mi mirada en su promesa, en su palabra, y eso genera en mí esa fuerza para volar por encima de toda circunstancia y situación en la vida. Con Él. Intimidad, comunión íntima. Los hombres del Antiguo Testamento desarrollaron paciencia porque tenían esa comunión con el Padre. Por eso Abraham esperó 25 años, a los 100 años de edad vino la promesa. ¿Cómo soportó 25 años en medio de tanta necesidad, de los desiertos, de las sequías, de tantas cosas adversas? Porque el hombre tenía comunión con el Padre. Moisés, 40 años en el desierto. Bueno, 80 porque estuvo 40 en preparación y otros 40 con el pueblo. ¿Cómo pudo ser el hombre más manso? ¿Cómo pudo ser el hombre paciente que era? Porque hablaba cara a cara con Dios. En esa comunión se produce esa genética de Él en mi vida. La necesitamos. David, adorador, comunión con el Padre. José, tú supo esperar 13 años. David fueron como 20 años. El apóstol Pablo, todo lo que atravesó, pero él tenía comunión e intimidad con el Padre. Entonces, la persona que tiene ese contacto, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Ese poder, esa fuerza que me hace avanzar a pesar de las cosas que puedan estar aconteciendo a mi alrededor, que puedan estar aconteciendo en mi vida, ese poder llamado paciencia. Mientras que en los hombres de Dios vemos un modelo del costo de la paciencia, en Dios vemos el premio de la paciencia. Y ciertamente Él premió a todos aquellos que supieron esperar
en Él. Por eso Cristo Jesús pudo atravesar toda circunstancia, porque Él tenía era Cristo Jesús y dependía del Espíritu Santo, y Él se pudo mover en medio de las peores adversidades que se le presentaron a Él. Nunca se desvió. La paciencia es importantísima. La paciencia es importantísima. ¿De dónde viene? Viene de Dios, viene de Él. Ahora escuche lo siguiente. La paciencia hacen una dupla con la fe. Estos son dos elementos muy importantes que necesitamos tener en nuestra vida. Yo necesito fe, necesito paciencia. Cuando la fe tambalea, cuando tiembla, cuando está ahí, que la paciencia le da fuerza. Es como un ave que tiene dos alas para volar. Fe y paciencia. Póngame Hebreos 6:12, por favor. Y miren lo que dice. No seamos perezosos. Comienza diciendo eso. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. ¿Cuántos queremos heredar las promesas aquí? Todos decimos amén. Bueno, necesitamos dos cosas. La fe es importante y la paciencia también es importante. Tenemos que desarrollar la paciencia porque van a la par con la fe. Tenemos que desarrollarla. Quiero ejemplificarlo de otra manera. Una mujer tiene un bebé. Ese bebé representa la promesa cumplida. Pero para que ese bebé venga, para que ella pueda dar a luz, hay dos cosas. Número uno, tiene que estar embarazada, y número dos, tiene que esperar determinado tiempo. O sea, lo que se llama periodo de gestación. El embarazo representa la fe y el periodo de gestación representa la paciencia. Las dos cosas son importantes. No es que salió embarazada y ¡puc!, salió el bebé. No, hay un tiempo donde se desarrolla ese bebé, donde crece hasta que finalmente da a luz la mujer. Cuando el tiempo no se cumple, 3 meses, 4 meses, se aborta la promesa, se aborta el bebé. Necesita esperar ese tiempo porque es necesario. ¿Qué significa esto? La paciencia hace manifestar el tiempo de Dios. Voy a repetir eso. La paciencia va a hacer manifestar. Si usted quiere conocer el tiempo de Dios, tenga paciencia. Los peores errores que nosotros vamos a cometer va a ser por causa de la impaciencia. Y el tiempo de Dios es tan hermoso. Produce una liberación cuando yo manifiesto paciencia, porque sé que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Hay un descanso. Todo está como una tormenta alrededor, crisis, situaciones, circunstancias, contrariedades, enfermedades, lo económico, etcétera. Se levanta todo, pero yo estoy en un descanso en Él, porque sé que Él está conmigo. Esa paciencia produce descanso. Escuchen lo siguiente. Una de las características más poderosas en el Hijo de Dios es la paciencia. Pero la paciencia, uno, no nacemos con ella. Tiene que ser impartida por Dios. Número 2, no cae del cielo. Dame paciencia. Ya me cayó toda la paciencia. Uy, ahora soy el hombre más paciente. Usted es la mujer. No, no cae del cielo la paciencia. Pastor, óreme, ponga la mano para que me venga la paciencia. Tampoco le va a venir de esa manera. Tenemos que desarrollar la paciencia en nuestra vida. Póngame Colosenses capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice este texto. Vestíos. ¿Qué dice? Vestíos. Es una acción que yo tengo que tomar. O sea, yo tengo una responsabilidad propia que tomar, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿de qué? Paciencia.
Yo necesito desvestirme de lo que no es y vestirme de lo que es. O sea, es parte del rol que yo tengo que desempeñar en mi vida. Porque hay gente que dice, Dios me va a cambiar, hermano, Dios me va a transformar. Pasaron 5 años, 10 años, el mismo paciente, el mismo intolerante, el mismo que no es de mecha corta, el mismo, está en Cristo, pero no hay ningún cambio. Yo necesito tomar y asumir un rol en mi vida. Yo necesito desarrollar la paciencia. Miren, la Biblia nos habla del crecimiento, que crezcamos en su gracia, que crezcamos en el conocimiento, que habla de crecimiento. O sea, no puede haber estancamiento en Dios. Y para poner un ejemplo, el cuerpo físico crece, pero yo tengo que propiciar que ese crecimiento sea normal y natural. ¿Cómo? Alimentándome bien. ¿Cómo? Cuidando mi salud. ¿Cómo? Ejercitándome, poniéndome las vacunas. Mi mamá cuando era pequeño para que no me vengan. Entonces hay cosas que tenemos que hacer para propiciar que el cuerpo crezca, porque nacimos así y ahora somos así. Muy bien, una persona desnutrida no crece. Y mientras que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, yo tengo que propiciar un alineamiento para que la paciencia se desarrolle en mí. No que me viene así nomás. No, es que, hermano, qué carácter más. Si Dios va a trabajar conmigo, usted déjeme, usted no se meta, que Dios va a hacer. Dios no está haciendo nada porque usted no lo está permitiendo que lo haga. Yo tengo que poner la parte mía. ¿Qué estoy diciendo con esto? Necesito poner todo mi esfuerzo, todo mi enfoque, toda mi determinación, toda mi energía para que Dios pueda obrar en mí. No le gusta que le digan cosas y cuando le dicen usted le responde con 2, con 3. Bueno, cuando viene la tentación, Espíritu Santo, no quiero contestar, ayúdame. Dios dice, este sí ya va en serio porque está poniendo de la parte suya. Dice, ok, ahí va la gracia. Y entonces, de repente, me quedé callado. ¡Ey, no contesté! ¡Uy, eso no soy yo! ¡Qué hermoso! Bueno, Dios le dio la gracia porque usted puso de la parte suya. Yo tengo que poner, diga conmigo, tengo que poner mi parte. Y Dios pone la de Él. Necesito desarrollar. Yo no puedo producir la paciencia porque la paciencia viene de Dios. O sea que en la carne nadie... Usted puede pretender ser paciente. Y hay unos que le dicen, uy, qué paciente. Pero dice, ese no es paciente, ese es pasmado, esa es otra cosa. No estoy hablando de eso. La paciencia es activa. La paciencia es llena de fe. La paciencia tiene acción. O sea, yo estoy en la circunstancia, pero estoy orando, estoy clamando, estoy creyendo. Son cosas muy diferentes. Qué paciente. O sea, eso no es paciencia. El enemigo quiere burlar la paciencia. La verdadera paciencia es una de las características más poderosas en los hijos de Dios. Dios nos quiere dar a nosotros todas las cosas. Sí, como Padre, Él nos quiere dar. Padre, te pido, dame. Él nos quiere dar. Pero Él tiene un propósito más grande todavía. Pónganme Romanos capítulo 8, póngame Romanos, vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Miren qué hermoso esto. Romanos 8, 29. Este es el enfoque de Dios. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para que seamos conforme, como con la imagen, que tengamos la imagen de su Hijo amado Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús. Dios está ocupado trabajando en nuestro carácter. Que yo no sé por qué Dios no me contesta y que yo le pido y que no me da. Bueno, es que Él es un padre. Se lo voy a poner bien fácil. No sé los padres aquí que tienen hijos, las madres que tienen hijos. Y el hijo le dice, mami, quiero. Vaya hijo, tenga. Mami, quiero. Vaya hijo, vaya al supermercado. Quiero. Le da. Usted le hace así la mamá, le da de todo lo que pide el hijo. ¿Por qué no? Que lo arruina. Y la mamá está enfocada en formar carácter para que cuando el hijo crezca tenga la madurez de sostenerse él mismo, que entienda y sepa que las cosas cuestan, que no son fáciles, que él pueda formar un hogar, que sepa administrar los recursos, porque el día de mañana usted no va a estar presente y su hijo necesita valerse por él mismo. Usted no está enfocado en dar, aunque sí le quiere dar como padre, pero está enfocado en formar el carácter de su hijo. ¿Alguien escucha esta mañana?
Pero estamos, "Ay, Señor, yo no sé, no me amas, no me amas". Comenzamos a manipular como niños arruinados. Y mientras que estamos orando y clamando, quiero asegurarles algo: el corazón de Dios es darnos la respuesta a nuestra petición. Pero como estamos tan enfocados en lo que no tenemos, no oímos la voz de Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? Hijo, espera todavía. Hijo, esto es necesario. Hijo, no está listo. Si te doy eso, te vas a perder. Hijo, necesito formar tu carácter para que sostengas la promoción que te voy a dar. Vas a poderla sostener. Hijo, te estoy reformando. No escuchamos la voz de Dios. Está diciéndonos, tengamos paciencia y esperemos, porque en su tiempo va a ser hermoso cuando lo recibamos nosotros. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Si Dios nos diera todo lo que le pedimos, tiempo que no estuviéramos aquí. Porque los hijos que se les da todo lo que piden, después son los que golpean a los papás y a las mamás. Cuando no les dan algo, los arruinan, los dañan. El papá tiene que aprender a decir sí, no o sí, pero todavía no. Tiene que esperar. Pero no puede decirle sí a todas las cosas. Dios está enfocado en lo mismo. Yo quiero, yo necesito. Dice, no, todavía, espera, espera, espera. Ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia. La característica más poderosa que podemos tener como hijos de Dios es la paciencia en nosotros. Pero tenemos que vestirnos cada día. Viene la tentación: Señor, ayúdame, Señor, no quiero fallar, ayúdame. Yo estoy metido, enfocado, determinado, que yo quiero desarrollar paciencia. Entonces Dios ahí donde manda su gracia y me empodera para que yo lo pueda lograr. La vida de cada persona aquí está determinada por si tuvo paciencia o no tuvo paciencia, en cualquier área de su vida. Los resultados nuestros, las consecuencias que estamos pasando, dependen de que supimos esperar o que no supimos esperar. Ahí está determinado todo. Por eso es tan importante el tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. 5:22, 23 de Gálatas. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Hay una diferencia entre fruto y don. Hay dones, los dones Dios nos los da. El fruto no es así, no funciona igual. Usted habla lenguas, es un don. Interpreta lenguas, es un don. Ora y se sana, es un don. No significa que su carácter está alineado, solo es un regalo, es un don. Porque muchos: Señor, yo profeticé, sí, pero no te conozco. Señor, yo sané enfermo, sí, pero no te conozco. Porque los dones son dones, punto. Dios los regala. Pero el fruto, ¿cómo se adquiere el fruto, amada iglesia? ¿Cómo se adquiere el fruto? Bueno, para que una rama pueda dar fruto, tiene que estar conectada al tronco, recibiendo la savia, recibiendo los nutrientes necesarios. Cuando la rama está pegada al tronco, entonces comienza un proceso, comienza el fruto pequeño, crece, verde, camulían, maduro, hasta que se puede comer. O sea, hay un proceso, pero la rama tiene que estar totalmente conectada y dependiendo del tronco. Si nosotros queremos desarrollar el fruto del Espíritu, necesitamos estar conectados, sometidos en obediencia a la voz del Espíritu Santo. Y ahí comienza a manifestarse el fruto en nosotros. Él habita en mi corazón y quiere hacer su obra. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros, trabajando para presentarnos como una iglesia pura, limpia, sin mancha, una iglesia que tiene el carácter de un verdadero hijo de Dios. O sea, Él está trabajando, pero tenemos que dejarlo. Por eso les dije, para desarrollar paciencia no es que, porque yo veo los niveles de intolerancia que se dan. No estoy hablando del mundo, en el mundo es otra cosa. Pero en la iglesia no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay perdón, no hay amor, no está el fruto.
y por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por los dones. La paciencia no es un don, no lo va a recibir como un regalo. No, no, no. Es algo que tiene que desarrollar porque es un fruto. Es tan poderosa. ¿Sabe cómo lo imagino yo? Pongamos el ejemplo de un buzo. Anda con su traje de buzo, su oxígeno, su mascareta, una luz, anda bien equipado y él puede entrar en las profundidades del mar. Bueno, la paciencia es ese traje de buzo que le permite o que nos permite atravesar los lugares más inhóspitos en la tierra, los momentos más difíciles. Yo estoy equipado con paciencia. Cuando la paciencia está en mi vida, estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con Dios porque sé esperar el tiempo de Él y sé que mis tiempos están en sus manos y tendré paz con el prójimo. Los de mecha corta no pueden tener paz. Una persona que es paciente, porque todos somos defectuosos, tendrá relaciones fuertes y duraderas. Pero el de mecha corta no puede tener ni relaciones fuertes ni relaciones duraderas, porque no soporta. Se la hacen, se enoja, se resiente, se molesta. El que es paciente se la hacen una, se la hacen dos, se la hacen tres, se la hace y se sigue amando. Te amo, te amo, te amo, te amo. El paciente no está vestido para entrar en esas profundidades y nada lo trastoca. Es poderosísimo lo que les estoy diciendo, iglesia. La paciencia es una de las características más poderosas que un hijo de Dios puede tener. Relaciones fuertes, sabe esperar el momento. Claro, hay situaciones y crisis, pero ¿quién se carga, quién se preocupa estando en esa posición de confiar en Él? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. O sea, para mi bien, es para mi bien. ¿Por qué me voy a cargar? ¿Por qué me voy a preocupar? Dejo de poner mi mirada en las situaciones, en lo que no tengo, en lo que me hace falta, sino que comienzo a deleitarme en Él. Mientras estaba orando, me decía el Espíritu Santo, me puso esta frase en el corazón. Me dice: paciencia es igual a carácter maduro. Y tome nota de eso. Uy, ¿cómo se sabe la Biblia? ¿Qué madurez? Eso no es madurez. ¿Cómo profetiza? Ese es un hombre maduro espiritualmente. No, no es maduro. Puede tener los dones y ser inmaduro total. ¿Cómo enseña? ¿Qué profundidad de la palabra? Eso no es madurez. Madurez es cómo reacciona ante las adversidades y las circunstancias en la vida. ¿Cómo está la paciencia? Y el Señor me llevó a Santiago, capítulo 1, versículo 4. Pónganmelo en la pantalla. Miren qué hermoso este texto. 1:4 de Santiago. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, yo estoy completo en mi carácter. Qué poderoso eso. La obra de Dios en mi vida se manifiesta en paciencia. Ese es el resultado. No en hablar más en lenguas, no en profetizar más. Esos son dones, son hermosos, pero no están hablando de madurez ninguno de esos dones. Sino que cuando le dijeron que a tal hora y tal hora y usted llegó y no estaba ahí, ¿cómo reaccionó? ¡Qué barbaridad! Lo hacen perder el tiempo a uno, como que si uno pasa de balde, que pisa cucarachas, ratones, que a la cabeza de la boca. Qué intolerancia, qué impaciencia. ¿Le da paso usted a los carros que le piden pasar? Cuando le hacen la luz para que pasen, ¿usted le da paso? No, yo ando a la ligera. Escuche, tome nota de lo siguiente. Si usted está
apresurado buscando una respuesta, las probabilidades que cometa un error costoso son muy altas. Voy a repetir eso. Si usted está apresurado en lograr una respuesta, en hacer algo, en lograr algo, las probabilidades de que cometa un error costoso son muy altas. Y ese error, en el mejor de los casos, lo va a estancar y en el peor de los casos lo va a hundir o lo va a destruir. Porque todo lo que viene de la carne es muerte. Paciencia. Y que aleluya, gloria, aleluya, alaba, aleluya. Qué lindo como canta. Y después de ese canto, no está la comida lista. Llega a la casa con esa hambre nerviosa, que el carácter se le pone. No hay paciencia. Le suelta a la mujer cuantas palabras y le dice, wow, ¿qué te crees? Paciencia es madurez de carácter. El hombre y la mujer que desarrolla paciencia es perfecto en todo, es cabal en todo. Qué bello es eso. Sabe perdonar, sabe pasar por alto las ofensas. Se me la hizo, pero decido pasar por alto. No le contesto como él me habló, como ella me habló. ¿Por qué? Porque hay una cobertura poderosísima en mi vida. Miren qué tan bella es la paciencia, que cuando atravesamos circunstancias difíciles, entonces rompo, avanzo y me fortalezco. O sea, mi paciencia se perfecciona más en las tribulaciones, en las circunstancias difíciles. Nos volvemos gigantes espiritualmente hablando. Es que es una vestidura tan poderosa. Póngame Santiago capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer 5 versículos ahí. Santiago 5, 7. Miren qué bello esto. Con esto voy a cerrar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, temprano y tardía. Siga. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. Siguiente verso. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está. Miren, cuando no hay paciencia es queja, murmuración, crítica, que a mí no me parece, que voy a la iglesia, pero que somos tan impacientes, tan intolerantes. Miren, el mundo allá afuera, es más, tenga cuidado con a quien usted le corte el paso con el carro, porque le van a salir con una pistola si no se cuida. No pelee en la calle. Los niveles de intolerancia están llegando a extremos. Entonces, cuando no hay paciencia, que hay crítica, queja, murmuración. Siguiente versículo. Hermanos míos, sí, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y versículo 11, cerramos con ese texto. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos los profetas y hombres de Dios atravesaron momentos tan fuertes, difíciles, tremendos. Pero si uno de ellos, de estos hombres, fue en detalle escrito lo que aconteció en su vida, fue Job. Cuando leemos el libro de Job, en detalle. Y no fue poca cosa lo que él atravesó. Perder 10 hijos en un solo día. Perder todos sus ganados. Perder su reputación. Perder sus amigos. Perder su posición en la ciudad, porque lo miraban como este anda en pecado, porque miren cómo está. Perder su salud, enllagado, parecía un
una persona mendiga en la tierra, estaba con un cuerpo deformado, rascándose con una teja. O sea, qué cosa tan horrible atravesó Job, pero él se armó de paciencia hasta que alcanzó ver la misericordia, la respuesta y la promesa de Dios en su vida. No es fácil lo que él atravesó y nadie aquí se compara. Yo no he visto un caso igual a Job en la tierra todavía. Habrá quizá, pero yo no conozco. Son tan raros. Y nosotros nos quejamos, cositas. Ay, que me pica, Señor, por cosas tan chiquitas. Impacientes, intolerantes. Por eso no alcanzamos. Y Dios quiere que nosotros podamos ser de aquellos que alcanzan las promesas, que heredan las promesas. No se desespere. Escuche lo siguiente. La paciencia es una posición donde estoy convencido plenamente que Dios es suficiente para todas las cosas. Independientemente de lo que suceda, yo sigo esperando en Él. Voy a repetir eso. La paciencia es una posición donde yo estoy plenamente convencido que Dios es suficiente. ¿Cuántos saben que Dios es suficiente para todo? Bueno, se verá en las crisis si verdaderamente lo creemos. Él es suficiente para todo. Estoy dispuesto a confiar en Él, a esperar en Él, independientemente de las cosas que sucedan a mi alrededor. Tome nota de lo siguiente. La paciencia crece en proporción a mi confianza que Dios tiene control total, control absoluto de mi vida. Voy a repetirlo. La paciencia crece en proporción a mi confianza que Dios tiene control total de mi vida. Control absoluto. O sea, si yo sé que Él tiene gobierno y control de mi vida, entonces yo voy a saber esperar el tiempo de Dios. El enemigo lo que busca es desesperarnos. Una vez que nos desesperamos, ya la trampa está delante de nosotros, porque vamos a tomar cualquier atajo que se nos presenta, venga del bien o venga del mal. El atajo no nos importa si viene de Dios o si viene del diablo. Yo voy a agarrarlo porque necesito solución a mi vida. La impaciencia le cambia el destino para mal a muchas personas. La impaciencia provoca un mal destino y la paciencia provoca un buen destino, el destino que Dios tiene para mi vida. Así que allá está la respuesta. La mujer preñada sabe que son 9 meses. Bueno, 8 y medio, 9, qué sé yo, anda en un rango de 9. Ya sabe, pero nosotros no sabemos cuándo viene la respuesta. Ahí es donde está el problema. Porque como no sabemos, si supiéramos la fecha, el mes y el día que se termina mi angustia, yo estaría feliz. Pero como no sé, estoy que ¿cuándo? ¿Y que cuándo? ¿Y que será un año? ¿Y serán 10 años? Yo no sé. Bueno, ahí es donde desarrollamos la paciencia, porque Dios está formando carácter en nosotros. Y Dios conoce el corazón. Allá está trabajando Él. Pónganse de pie los pacientes. Qué lindo que somos sinceros. ¿Hay uno? ¿No hay ni uno? Este mensaje es para nosotros, iglesia. Este mensaje es para que lo tomemos esta mañana y que esta palabra como espora de vida caiga en su corazón el día de hoy.
Porque no podemos seguir un mes más, un año más, 5 años más, siendo los mismos. Entonces no hay, cristianismo es transformación. Si yo soy cristiano, ¿qué está pasando entonces? Si ese es el meollo del asunto. La paciencia es la que determina dónde estoy parado en Él. Esa es la que determina, porque es una confianza plena en Él. O sea que estamos crudos todavía. Dígale a su vecino, chinche. No sé qué significa eso, pero chinche, que chinche. Le pueden hacer. Pues, pongamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra determinación, todo nuestro enfoque, toda nuestra energía para que Dios pueda hacer la obra y que comience un proceso más acelerado. Porque aunque esto nos provoca un poco de risa, verdaderamente debería provocar llanto en nosotros. Debería provocar llanto en nosotros, porque no es así como Dios quiere que nosotros estemos. Significa no hay transformación todavía. El orgullo nos tiene, que si me dicen, que si me hacen, o sea, estamos que no, yo conmigo, que a mí no, qué tremendo eso. Yo le aseguro que si comenzamos a movernos en el fruto del Espíritu, el día de hoy hablamos de la paciencia y la paciencia comienza a manifestarse en nosotros, vamos a atravesar cualquier crisis. De hecho, las crisis para eso son, para fortalecer esa paciencia. Y la paciencia es para atravesar esa crisis. O sea que se complementan las dos cosas. Las necesitamos, porque Dios quiere transformar nuestra vida. Él nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo amado, Cristo Jesús.